una tradición milenaria llena de significados, llena de simbolismos para el mundo católico, y para entender un poco más acerca de la importancia y de lo crucial que estamos viviendo en este momento, tenemos a un invitado muy especial. Él repite porque la verdad, hay que confesar, nos encantó su manera de explicar lo que está ocurriendo allí en el Vaticano. Él es el licenciado Camilo Andrés Gálvez Lopera, filósofo, teólogo y un maravilloso conversador. Profe, bienvenido. Qué bueno que esté otra vez en Hablemos Temprano. Muchas gracias, bien temprano, pero bueno, aquí estamos con las noticias. Yo creo que la noticia más candente que hay por estos días es la elección del nuevo Papa, el número 267. 267. En manos de 133 hombres. Profe, quiero empezar por preguntarle, aquí detrás de cámaras veíamos una imagen de uno de los cardenales con un atuendo muy diferente. Sí. Perdóneme si... A manera de tiara, gorro, exacto, sombrero. Sí. Sí. ¿Por qué estos atuendos distintos y de dónde provienen estos cardenales que se ven tan diferentes? Entonces yo creo que hablemos de los protagonistas, de dónde vienen los cardenales. Cardenales, gosno, es... lo que sostiene la puerta para que la puerta no caiga y pueda cumplir su función de abrir y cerrar. O sea, es fundamental que en una puerta existan las bisagras, sí, ¿cierto? Una puerta tradicional, digamos. Sí, sí. Cardenal significa eso, bisagra. Ayuda a mover, y es el colegio que asiste al romano pontífice en su gobierno. Es un colegio cardenalicio, pero no siempre estuvieron constituidos como hoy en día. Ha tenido toda una historia en que se va configurando inclusive los atuendos que tiene cada uno de ellos. El color rojo, por ejemplo, ellos van a entrar hoy en la procesión, y lo hemos visto aquí en las imágenes, con un traje o un hábito coral. Ese hábito coral es el hábito más solemne que tiene el cardenal. Uh-huh. Cardenal viene de la palabra de carmesí, de rojo, de púrpura, pero el púrpura es un rojo muy fuerte. Sí. En la antigüedad, no sé, 2000 años antes de Cristo, los fenicios, que se hicieron famosos por sus navegaciones, eran unos comerciantes medio antioqueños. Sí, sí. Se hicieron famosos porque ellos comerciaban con la púrpura, y la púrpura era una tinta que se sacaba de los moluscos. Había que matar no sé cuántos moluscos para poder sacar un poquito de tinte y teñir las ropas. Entonces, quien usaba una tela teñida color carmesí o púrpura, pues pertenecía a la alta nobleza. Claro. No todo el mundo puede tener eso. Claro. A nuestro Señor Jesucristo, en el momento en que visita a Pilato, le colocan una túnica. Esa túnica es púrpura. Normalmente la vemos en las procesiones. Sí. El echeomo, el que está sentado con una caña, porque ese color es símbolo de la nobleza. Entonces, siendo un grupo muy selecto dentro de la iglesia inicial, digamos, después del siglo IV, que es cuando la iglesia sale de las catacumbas a partir del edicto de Constantino en el 313, la iglesia ya empieza a configurar todos esos atuendos, hábitos, etcétera, y el color rojo adquiere una dimensión especial de nobleza dentro del clero. Ajá. Se le otorga entonces a los cardenales, que no siempre fueron obispos, cardenales inclusive que eran diáconos, sí, cardenales que no fueron sacerdotes, y cardenales de 14 años de edad. ¿En serio? Tuvimos en la historia cardenales de 14 años de edad, de 17 años de edad, porque eran elegidos, digamos, con una connotación más política y de dinastía o de linaje que cualquier otra cosa. Inclusive este de 14 años, que fue elegido por allá en la Edad Media, este hombre de 14 años, hombrecito de 14 años, sí, inclusive votaron por él en el cónclave. Para ser papa. Gracias a Dios, pues no creo, porque yo no sé, sí, que cualquier niñería podría ser. Pero de ese tamaño se fue configurando la historia de los cardenales hasta que hoy en día, a partir de Juan 23, todos son obispos. Uh-huh. Y visten ese rojo porque es la más alta jerarquía dentro del clero. Sí. Un sacerdote es ordenado, un cardenal es nombrado o creado. Por lo tanto, el Papa, sí, por el Papa. Cuando llama a consistorio, crea a los cardenales y los crea desde diferentes lugares del mundo. Entonces, el cónclave se empieza a configurar, digamos, como lo conocemos hoy en día, a partir del siglo XIII, el siglo XIV, y para que se tuviera una opinión más universal de lo que la Iglesia necesitaba como pontífice, porque imagínate que llegaron a suceder a papas electos en horas. Ni siquiera en días, en horas, porque ya se tenía en vista quién era el que iba a suceder a fulano. Hasta que llegó un momento, año
1268 se va a elegir a Gregorio X, que era profesor de la Sorbonne, contemporáneo de San Buenaventura y de Santo Tomás de Aquino. Ese cónclave duró nada más y nada menos que 3 años. Uy. De ahí viene la palabra cónclave, cum clavis, con llave. Ya le habíamos comentado. ¿Pero por qué con llave? Porque es que estos personajes estaban reunidos, con todo respeto a los cardenales del momento, estaban reunidos en Viterbo, no siempre el cónclave fue en Roma, estaban reunidos en Viterbo y nada que tomaban la decisión de a quién iban a elegir papa. Hasta que llegó San Buenaventura y les dijo, yo conozco a este obispo tal, se lo llevó, listo. Papa, Gregorio X. A partir de ahí se estructuró la normativa de cómo tenía que ser un cónclave, pero estos estaban tan cerrados a elegir que los tuvieron que encerrar y se colocó la norma que si después de tantos días no había elección, les empezaron a disminuir la ración de comida, hasta que quedaban solo con pan, agua y vino. A los de Viterbo, estos de 3 años, les arrancaron el techo, a ver si muriéndose de frío elegían papa. Además porque el gasto del cónclave salía del bolsillo del alcalde de Viterbo, entonces estaba costosito el asunto, pero era para forzarlos a elegir. Entonces cónclaves de horas, de un día y de 3 años. Entran estos personajes que son los cardenales, que hoy en día hacen parte de todos los rincones del mundo. Nosotros tenemos, yo creo que habíamos contado la otra vez, que teníamos en total más de 200 cardenales, de los cuales solo 133 son electores. Pero dentro de la Iglesia hay varias jurisdicciones eclesiásticas que, siendo católicos, tienen unos ritos diferentes. Por ejemplo, los melquitas. Uno va a una celebración de la Santa Misa por los melquitas y es todo como que... ¿Dónde me metí? Porque nada más el canto en árabe, que es muy solemne, o en armenio, es una lengua muy particular, además de ser solemne, es muy cantada sobre lo que es el canto. Y ellos tienen unos trajes muy típicos, porque cuando la Iglesia fue evangelizando a los diferentes pueblos, no arrancó las culturas. La Iglesia se inculturizó, entonces no les quitó las tradiciones propias. Por eso entonces vemos todos estos cardenales con unas, con unas ropas más bien llamativas y sui generis. Ellos, por ejemplo, todos son cardenales ya elegidos en uno de las 3 órdenes, porque los cardenales también tienen órdenes: diáconos, presbíteros y obispos. El obispo es el mayor rango, normalmente son los que asisten al Papa de manera especial. Por ejemplo, el cardenal Parolín, que es el que va a llevar la lideranza en el cónclave, porque el que celebró ahora, Giovanni Bautista Re, tiene 91 años, aunque no los aparenta para nada. Los italianos son difíciles de morir. Él no va a estar en el cónclave porque no es cardenal elector. Entonces va a dirigir todo el asunto dentro, junto con otros que le acompañan, el cardenal Parolín. Entonces están los obispos, los presbíteros y los diáconos, pero todos son obispos. Solo que por la historia. ¿Por qué diáconos? Porque había una serie de diáconos, 7 diáconos en Roma, que ayudaban al Papa a la atención de los pobres. Ellos fueron ordenados también diáconos, y de ahí viene la costumbre de llamarlos diáconos, aunque no sean diáconos, ya son obispos. Qué bien, profesor. Bueno, vamos a hacer una pausita, pero lo voy a invitar a que veamos la siguiente nota que hemos preparado y que nos cuenta esas curiosidades, para que usted también nos amplíe detalles, curiosidades sobre este cónclave y la elección del sucesor del Papa Francisco. La historia del cónclave se remonta al año 1000 aproximadamente, cuando se determinó que el clero de Roma era el encargado de reunirse para la elección del Papa. Allí comenzó a institucionalizarse la reunión del Colegio de Cardenales tras la muerte o renuncia del pontífice. En el año 1057 determinaron que esa elección la realizara el clero de Roma, compuesto por los padres cardenales. Esas personas se debían convocar en el momento de la muerte del pontífice o de pronto, en el caso de su renuncia, para que pudieran actuar con libertad y pudieran escoger la persona que el Señor indicaría para el ministerio petrino. Esta historia, al ser milenaria, ha tenido diferentes situaciones. El más largo de la historia ocurrió en el siglo XIII, duró 1006 días, unos 3 años. Incluso los ciudadanos, cansados de la espera, retiraron la alimentación de los cardenales para acelerar su decisión. Allí se dio la elección del Papa Clemente IV. Y entonces allí se resolvió ubicar el cónclave por varias razones. Primero, por la cercanía a los otros espacios donde se pudieran hospedar los padres cardenales. Y segundo, porque el recinto inspiraba y promovía la presencia de un signo que luego va a ser muy popular: la chimenea con la cual se anuncia la elección del Papa.
Roma no ha sido siempre el lugar del cónclave. Ciudades como Venecia, otras regiones de Italia y países como Alemania o Francia también han sido testigos de este encuentro. Profesor Gálvez, porque se habla de 3 tipos de elección: aclamación, comisión y votación. Sí, porque en los primeros tiempos el Papa era elegido por aclamación por parte del pueblo romano, Dios, no solamente los religiosos sacerdotes, el pueblo romano, porque de hecho en un primer lugar es obispo de Roma. Obispo de Roma y autoridad suprema visible de la Iglesia Universal. Pero siendo obispo de Roma lo elegía el clero de Roma y el pueblo de Roma. Muchas ¿Eso se veces hacía en un evento en plaza pública? Público, sí. Recordemos San Fabián. Sí. Creo que lo contamos la vez pasada, el de la palomita. La historia, pero recordémosla, que es muy... Claro, murió el Papa y estaban deliberando a ver a quién escogían. Eso, plaza pública. Imaginemos una plaza pública en Italia. O sea, eso es, mejor dicho, ruido por todos lados, cantar, comercio, no sé qué tal. En medio de todo ese contexto, se murió el Papa, hay que elegir un Papa y no aparecía, no daban con qué nombre. Y Fabián, aunque era un hombre piadoso, no tenía fama ni prestigio así de ser un hombre luminoso, ni intelectual, ni un campesino normal. Pero cuando él llegó y se estaba dando todo aquel ajetreo, digamos, de la elección del Papa, muy solemnemente, porque también fue algo muy bonito y muy sobrenatural, los cardenales y los que estaban ahí del clero percibieron que una paloma se iba acercando sobre Fabián y ¡pum!, se depositaba en la cabeza de Fabián. Eso, claro, todo el mundo, bueno, ¿qué pasó? Pero el silencio, el ambiente sobrenatural, este es el hombre. Y imagina el susto que digan, fulano de tal. Es más, aquí podría ser electo papa cualquiera de los que están detrás de cámaras. Henry. Sí, Andrés o Henry. Porque el Código de Derecho Canónico no veta a que pueda ser un no ordenado, o sea, un no sacerdote que sea elegido papa. O sea, seguramente la noticia hoy va a ser que uno de los cardenales, porque tradicionalmente en los últimos años ha sido un cardenal, pero no es conditio sine qua non. O sea, puede ser un no sacerdote que sea elegido papa. Entonces, en un principio era por aclamación. Ahí metía la mano todo el mundo. Claro. Y metió la mano todo el mundo más o menos hasta el pontificado de San Pío X, comienzos del siglo XX. José Sarto, gran papa del catecismo, un papa muy especial. Y inclusive el gobierno civil podía vetar a un cardenal. O sea, decir, no pueden elegir a eso, yo prohíbo que lo elijan a él, porque el gobierno civil, la sociedad temporal, intervenía en la elección del Papa. San Pío X le puso freno. Entonces, en la aclamación entraba todo el mundo. Después, por comisión, como no se ponían de acuerdo, elegían a unos 9, creo que el número era 9, de 9 a 15 impar. Y les decía, en ustedes queda delegado, porque no nos hemos puesto de acuerdo, háganlo ustedes 9. Ese por comisión permaneció hasta mediados de los años 60, cuando Pablo VI definió que solamente era por votación, que es lo que tenemos hoy en día vigente. Las 2/3 partes, en el caso de lo que tenemos hoy en día, son 89 cardenales electores los que, dando su sí, elegirán al Papa. Ese es más o menos el contexto. Y esa es la determinación que rige hasta ahora, 1000 años después. Sí, claro, es que todo se fue configurando a partir de diferentes hechos históricos. Inclusive ahorita vamos a ver un poco cómo es el ceremonial o el proceso del cónclave, porque no es solamente que entren a hacer una votación como nosotros estamos acostumbrados a hacerla en un colegio, que me tocó en no sé qué lugar hacer la votación. Aquí es una solemnidad impresionante. Además también tenemos 133, es la primera vez en la historia que tanto número de cardenales va a elegir. Claro. Porque el número de 120 fue establecido por Pablo VI. Juan XXIII había establecido 130, después vino Pablo VI que lo bajó a 120, permaneció 120 hasta Juan Pablo II y digamos que quedó confirmado implícitamente por Benedicto y por Francisco. Pero Francisco, en el momento en que empezó a crear más cardenales de los 120, pues abrió la puerta implícitamente a que fueran más los electores. Inclusive fue uno de los detalles que se definieron en estas 12 congregaciones generales de cardenales. Vieron el documento, el documento del Papa Juan Pablo II, la Universi Dominici Gregis, y dijeron, es que aquí dice 120 y hoy en día tenemos 135 electores. ¿Cómo vamos a hacer si el Papa nunca dijo que podían ser más? Pues con el mismo hecho de crear más cardenales deja
la puerta abierta a que sean más los electores. Entonces va a ser el cónclave con que mayor número de electores vamos a tener en la historia. Estamos viendo unas imágenes preciosas del interior de esa capilla Sixtina que dan cuenta de todo lo que significa esto para la humanidad, porque pues yo creo que es un acto obviamente de primera importancia para los más de 1.400 católicos en el mundo, pero también pues representa un acto fundamental visto desde lo político, desde la geopolítica, si se quiere también, y desde lo que esto influye en diferentes ámbitos mundiales. Profesor, esa solemnidad de la que usted nos habla, esa mística, empieza la votación esta tarde, creo que en unas horas ya comenzará esa primera votación. Hoy no esperamos humo blanco, obviamente, y ya mañana empiezan... ¿Por qué no esperamos? ¿O sí? No, yo tampoco sé. Es que es como cuando le dicen a uno, va a quedar fulano, va a quedar sutano. O sea, cuando el cardenal Joseph Ratzinger en su momento pronunció la homilía que hoy pronunció Giovanni Bautista Re en esta misma misa, todo el mundo decía, no, con esa homilía este no va a quedar porque este no es el que necesita la iglesia. Y quedó. Entonces hoy en día van las votaciones por uno, por otro, empiezan a levantar. Y además, cuando el Papa Francisco no aparecía en ninguna lista de favoritos. Por ahí vi unas fotos de él como cardenal, estaba inclusive comentarios de muchos cardenales en la época, es que no conocían bien al cardenal Bergoglio en su momento. Entonces, todos estos días han sido de conocimiento. Eso que usted va y se toma un tintico italiano, o como el rico que le dan a uno aquí. Ay, sí, el de acá es delicioso. Un tinto italiano, y ya usted con los otros cardenales empiezan a salir comentarios. Hay un llamado especial de San Juan Pablo. Ya puede haber avances. Sí, se dan avances, pero es que es todo muy natural. Sí. Por eso se ha insistido mucho en que los cardenales no son títeres ni de Dios, no son títeres del Espíritu Santo. Ellos son aconsejados por el Espíritu Santo. Ya cada uno ve cómo le abre el corazón a Dios o no y elige al que debe ser. Pero las mismas fórmulas que se utilizan de juramento es de tal solemnidad. Por Dios, cuando llega un cardenal con la papeleta, porque cuando va a votar, vamos a ver todo ¿alcanzamos, no? Sí, porque tenemos unas imágenes de cómo es el proceso de las elecciones. Nos las va rodando ahí. A ver si Santi porque nos pone. Sí es muy hermoso. Y eso, perdóneme pues que lo haga aquí tan mundano, pero eso lo vemos en la película Cónclave. Sí, que de hecho está, yo diría, por catalogarlo bien, está a años luz de lo que es la realidad. Sí, claro, porque es que mucho. El juramento aquí de silencio sobre el cónclave es antes, durante y después. Yo no puedo hacer ningún comentario, inclusive un cardenal que durante el cónclave se encuentre con fulanito de tal en Ciudad del Vaticano por cualquier... O sea, eso todo lo que pasó allá, ¿no? Y tiene una pena de excomunión jurídica que se llama late sentencia. O sea, late sentencia es que yo en mi corazón y delante de Dios ya me doy cuenta que estoy excomulgado, estoy fuera de la iglesia. Esa es la peor pena eclesiástica que puede existir. Y eso es solo por hacer un comentario por cualquier tipo de medio de comunicación. La Capilla Sixtina, estamos viendo acá que le hicieron cantidad de arreglos y le pusieron toda una tarima de un piso. Eso tiene un simbolismo también, para que los cardenales sepan que están tratando de algo que está por encima de la tierra. Por eso los ponen más o menos a 2 escalones de altura sobre el piso, digamos, tradicional de la Capilla Sixtina. Ahí lo estamos viendo. Y la votación, Andrea, es delante y enfrente del fresco del juicio final. Sí. Con una fórmula ¿De Miguel Ángel? Es una cosa que lo deja uno... O sea, yo estoy ahí y yo estoy haciendo el juramento de que voy a elegir al hombre que a la iglesia, y a la iglesia le conviene en el fondo a la humanidad, por lo que tú decías ahora del impacto geopolítico, porque es en el ámbito político, religioso, yo diría que hasta económico, porque cualquier comentario que un papá hace tiene una repercusión en el corazón de no sé cuántos hombres y mujeres en toda la extensión de la tierra. Entonces está lleno de solemnidad y ya una vez, ya está todo esto listo, inclusive teníamos por ahí, Santiago seguro nos va a mostrar unas fotos de cómo se organizó ya la Capilla Sixtina por dentro. No siempre fue en la Capilla Sixtina, porque el Papa tenía unas posesiones geográficas que hasta el siglo XIX, durante el pontificado del Beato Pío IX, llamados los estados pontificios. Los estados pontificios eran una extensión de tierra impresionante. Imagínate que en el siglo XVI 2/3 partes de la tierra en Europa estaban en manos del Papa.
2/3 partes. Sí. Por eso todo aquello de la Revolución Protestante y Claro. tal tenía también unos intereses por ahí económicos de los nobles alemanes. El caso es que en el siglo XIX el Papa pierde todos esos territorios, entonces el Papa queda como que encerrado en el Vaticano, él se declara prisionero en el Vaticano. La salida al balcón, a la loggia, a dar la famosa bendición Urbi et Orbi, Urbi a la ciudad, Orbi al mundo, esa bendición que da el Papa recién es electo y aceptado, y él acepta el pontificado, él da una bendición. Fue Pío XI quien por primera vez salió al balcón, porque él fue el que llevó adelante el concordato. Digamos que es toda esa, ejercicio diplomático y político con el gobierno italiano. Pero él estaba preso. Se hicieron cónclaves en el Quirinal, que hoy en día pues está fuera del Vaticano. Inclusive hay una misa solemne que el Papa, una vez electo, va a celebrar, y es en la iglesia de San Juan de Letrán. San Juan de Letrán era un palacio apostólico del siglo IV. Y hoy en día, estando fuera del Vaticano, es propiedad del Vaticano. Se conserva como propiedad del Vaticano, porque él es obispo de Roma. Y la ciudad de Roma tiene una catedral, ¿cierto? Sí. Está San Pedro, pero San Pedro es la catedral del Vaticano. Y está la de Roma, que es San Juan de Letrán. Entonces, como él quedó, digamos, reducido al estado del Vaticano, allá adentro se realiza toda la ceremonia, recibe sus vestiduras especiales, que también es el color blanco, es muy simbólico porque en el siglo XVI es elegido, 1570 más o menos, es elegido Pío V, que era dominico y usaba hábito blanco. A partir de ahí los papas tienen hábito blanco, como hasta último momento lo tuvo el Papa Francisco. Profesor, ¿se puede hablar de favoritos? Bueno, ahorita decíamos que eso casi nunca sucede como uno... bueno, ¿qué estamos viendo ahí? Esa es la sacristía donde están las ropas que va a vestir el Papa. Los hábitos, las sotanas. Son 3 sotanas de diferentes tamaños, porque claro, calculando que puede salir uno u otro, el tamaño, con Juan XXIII fue complicado porque era bajito y gordito. Sí. Entonces les tocó salir a la ventana lleno de alfileres para que le cuadrara la sotana. Sí. Pero antes de pasar a vestirse aquí, pasa por la sala del llanto, ¿no? Creo que hablamos la otra vez, ¿no? La sala de las lágrimas. Sí. Porque después de semejante acontecimiento, eso fue en el año 1590, cuando el Papa por primera vez entró a esa salita y empezó a llorar a mares. Desde ahí se quedó la sala del llanto, 400 años con ese nombre. Y después pasa acá, entonces, y se viste con esa sotana blanca, se pone sus zapatos rojos, etcétera, y sale a ser anunciado como Papa. Cuando el Papa es Papa, cuando él dice acepto, que eso le debe temblar desde la punta del pie hasta el último de los cabellos. Claro. Por eso el llanto, porque la conmoción interior con respecto a la responsabilidad, inclusive hay algunas imágenes ahí en las capillas del Vaticano, donde las llaves, que son símbolo del Papa, las tiene un Papa, no recuerdo qué Papa, las tiene cargada aquí en el hombro, como quien dice, esta es mi cruz. Sí. Porque si uno se pone a pensar lo que un presidente de una nación lleva a sus espaldas de responsabilidad, imaginemos lo que el Papa lleva adelante. Es una cruz muy pesada. Profesor, ya para finalizar, porque nos quedaríamos con usted hablando toda la mañana, ¿qué significa humo negro y humo blanco? Fumata bianca. Se queman las papeletas, eso es todo un ceremonial, eso lo podemos contar si tenemos papa, si no tenemos papa de aquí al lunes nos volvemos a ver y les cuento. Sí, claro. Pero la fumata bianca significa que hay papa electo. 2 veces al día sale humo. Fumata, humo italiano, sale fumata, después de terminada la jornada de la mañana o la jornada de la tarde. Como hoy tenemos solo una votación en la tarde, 11 de la mañana hora colombiana, vamos a tener humo blanco o humo negro, muy seguramente. Negro. Vamos a ser profetas aquí, sale negro. Pero mañana, si en las 2 primeras elecciones de la mañana no hay elección, no hay 2 fumatas negras, sino solo una al final de la mañana. Y en la tarde también, si no hay elección, fumata al final, más o menos 7 de la noche. Pero si hay elección en la cuarta, que sería la primera de la tarde de mañana, tendríamos humo blanco antes de las 7 de la noche para el Papa número 267. Resulta bastante emocionante también. Claro que sí, es que conmueve las entrañas, todo el mundo está a la expectativa. Claro. Porque de hecho es un hombre que le va a tocar un trabajo muy duro. En el mundo, tú lo decías ahora muy acertadamente, el mundo está deshumanizado. Eso suena absurdo
pero hasta allá hemos llegado porque estamos deshumanizados. Así es. Profesor Camilo Andrés Gálvez Lopera, un gusto maravilloso haberlo tenido acá. Gracias por estar en Hablemos Temprano. Lo vamos a tener que seguir en sus redes sociales, en sus clases, donde sea, para seguir escuchando todas esas explicaciones. Muchas gracias. A ustedes, que Dios les bendiga.